a partir del 10 de diciembre. Agustín, buen día, ¿cómo estás? Acá Carla Pelliza. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Carla? Buen día para todas y todos. Muy bien. Bueno, contanos un poco, en principio, ¿cómo viviste vos la sesión ayer? Que nosotros la vimos así como con muchos gritos, ¿no? Con bastante enojo en algunos puntos. Bueno, fue una sesión especial, digamos, ¿no? Las sesiones de jura de los diputados siempre tienen condimentos. Indudablemente el condimento más importante fue la presencia del presidente, que junto con el bloque de la Libertad Avanza, de alguna manera armaron su fiestita, digamos, de alguna forma, ¿no? Pero yo no me animo a extrapolar todo lo que pasó en el día de ayer en la Cámara de Diputados al funcionamiento del Congreso los próximos 2 años, digamos, ¿no? Yo creo que hay una exacerbación del triunfo electoral de los libertarios y también de lo que terminó siendo conformado la Cámara de Diputados, ¿no? Lo que quedó conformado en la Cámara de Diputados es un bloque oficialista fuerte, pero también el bloque opositor es fuerte. Ninguno de los dos bloques tiene garantizado mayorías automáticas, ni el oficialismo tiene una mayoría automática para aprobar todas las leyes que le interesan, y nosotros tenemos también la posibilidad de la conformación de mayorías en forma automática, pero sin ninguna duda que me parece que lo que va a terminar sucediendo es que va a ser un congreso con un debate ley por ley, en donde las características de las leyes va a ser la que va a determinar quién obtiene la mayoría, digamos, ¿no? Así que nosotros tenemos expectativa de que en determinadas leyes podemos conseguir mayoría, y que podemos también tener mayoría para que en algún momento tener iniciativa política y que leyes que promocionen nuestros compañeros diputados puedan tener la media sanción necesaria. Ujú. Y Agustín, ¿cómo estás viendo? Y ahora me meto un poco con cuál es la agenda que ustedes están pensando, teniendo en cuenta que el gobierno tiene una también bastante cargada con muchas reformas, más allá del presupuesto, que va a ser la primera cuestión que discuta la nueva composición. Pero consultarte, ¿cómo estás viendo vos hoy el bloque que tuvo algunas fugas, no pudo conseguir la primera minoría en la Cámara de Diputados, algo que celebró bastante la Libertad Avanza como un suceso histórico? ¿Qué es lo que está pasando hacia adentro? Bueno, la Libertad Avanza consiguió esa primera minoría más que por las deserciones nuestras, porque funcionó como Pac-Man, ¿no? Fue comiendo diputados de otros bloques que se pasaron directamente, o que estaban en el PRO o en la Unión Cívica Radical, en algún otro bloque intermedio, que se pasaron directamente a conformar el bloque de la Libertad Avanza. Nosotros tuvimos deserciones, un tucumano creo y 3 catamarqueños. La verdad que en términos personales siempre es mejor que estén en el bloque. En términos políticos y en términos parlamentarios, lo que me va a preocupar es cómo van a votar, ¿no? Porque la realidad es que las explicaciones no nos las tienen que dar a nosotros, que somos el bloque Unión por la Patria, sino que se la tienen que dar a sus propios votantes. Llegaron a la Cámara de Diputados de la Nación por que los votaron sus conciudadanos, sus comprovincianos, con una propuesta fuertemente antagónica a la propuesta del gobierno nacional, porque llegaron por Fuerza Patria o por Unión por la Patria en los años anteriores, y nosotros mostramos sin ninguna duda un proyecto político distinto, totalmente diferenciado al proyecto político que expresa hoy la Libertad Avanza. Entonces, si esos diputados terminan llegando por votos de ciudadanos que representan antagónicamente el proceso, o tienen una mirada crítica a lo que hoy está expresando el gobierno nacional, y terminan votando con el gobierno nacional, lo que van a terminar defraudando es a sus propios votantes. Para decirlo en términos teóricos, si en una provincia hay 2 diputados de la Libertad Avanza y 2 diputados de Fuerza Patria, si los diputados de Fuerza Patria terminan votando junto con los diputados de libertarios y con el gobierno nacional, dejan sin representación a los ciudadanos que votaron un proyecto y un modelo de país antagónico al que expresa
al que expresa el gobierno del presidente Milei, que votaron por una propuesta como la nuestra, que decía aumento para los jubilados, vigencia de la emergencia en la discapacidad, más obra pública, bueno, todo lo que vinimos diciendo durante todo este tiempo. Ujú. Y ahora, Agustín, que por fuera de lo que es el bloque, ¿no? Pensando ya un poco en el peronismo, porque las elecciones fueron bastante recientes, las del 26 de octubre, incluso habiendo entrado en el 2023, como vos decís, los proyectos políticos son muy diferentes, ¿no? De la Libertad Avanza y del peronismo. Pero pensándolo ya como fuerza política, ¿cómo se explica? ¿Qué explicación le encontrás vos? ¿Y qué reordenamiento, qué mecanismo para volver a acomodar un poco las fichas puede llegar a tener el peronismo frente a estas situaciones? Porque la verdad es que llama mucho la atención que haya posibilidad, después vamos a ver cómo se concreta, ¿no? Pero posibles saltos o negociaciones que están teniendo dirigentes políticos con la Libertad Avanza que expresa ideas tan opuestas. Bueno, habrá que ver, digamos, ¿no? Habrá que ver cada una de las situaciones y cada una de las valoraciones. Yo tengo una mirada sobre el peronismo y sobre la principal fuerza política opositora, que de alguna manera no es coincidente con el discurso hegemónico o con lo que nos quieren hacer creer, digamos, ¿no? Yo creo que el peronismo es la principal fuerza política opositora, que sacamos en términos generales 35%, hay algunos que hacen otras sumas y nos da un poquito más, que los votos que sacamos son una cantidad, un piso importante, pero que no nos permite ganar las elecciones, y que nosotros lo que tenemos que tener es la posibilidad de iniciar una estrategia política que nos permita avanzar, digamos, ¿no? Y en el avanzar tenemos que ampliar. Entonces yo, por un lado, digo, el peronismo tiene que empezar a encontrar un diálogo fructífero con otras familias políticas, con quienes que van desde los desencantados del PRO, aquellos que son críticos al acuerdo del PRO con la Libertad Avanza, hasta la izquierda, por un lado. Y por el otro lado, lo que nosotros tenemos que hacer es tener una buena identificación, una correcta identificación de quiénes son esos ciudadanos que no fueron a votar, que se sienten decepcionados con la política, digamos, ¿no? Porque yo no creo que esos ciudadanos sean ciudadanos que estén mirando lo que pasa en el país de forma indiferente, sino que en realidad lo que tienen es una decepción con la política. Quizás sean ciudadanos que participen en organizaciones sociales cercanas a su vida diaria, de su vida cotidiana, y que le encuentran una mayor justificación la participación en una parroquia, en un club de barrio, en una vecinal, en una cooperadora escolar, que en ir a votar, porque siente que con esa participación mejora algo de su vida cotidiana y que con el voto no mejora, votando a uno u otro, no mejora su vida, su calidad de vida cotidiana. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer y lo que tenemos que tratar de buscar es de qué manera cortamos esa distancia, por un lado, y por el otro lado, lo que dije recién, empezar a ver de qué manera construimos un diálogo político, un consenso político, o búsqueda de consenso con estas otras familias políticas que son opositoras a Milei, pero que quizás tienen diferencias con nosotros, y utilizar en forma extensiva el sistema electoral que tanto reivindican, digamos, ¿no? Porque la boleta única papel te permite que, por ejemplo, un candidato a presidente no solamente tenga una lista de candidatos a diputados nacionales, tenga más de una lista de candidatos a diputados nacionales. Y me parece que ese es el camino que nosotros tenemos que tratar de ver de qué manera nosotros reconstruimos una mayoría, que es el objetivo que tenemos que plantearnos de acá al 2027. Uh-huh. Y Agustín, volviendo ahí al Congreso, ¿cómo te imaginás el perfil que va a tener el bloque, que va a tener el peronismo en estos primeros 2 años? La verdad es que hubo que responder bastante a los avances de Javier Milei, hubo que, enfrentar vetos. Bueno, los decretos del presidente, pero se vienen ahora discusiones como son la reforma laboral, la reforma tributaria, el presupuesto, que hace 2 años que no tenemos, pero puntualmente con el tema de las reformas. Se está planteando que ustedes desde el peronismo no solo van a apuntar a rechazar la reforma de Javier Milei, sino también a presentar proyectos propios, ¿no? Para pensar el mundo del trabajo. ¿Cómo va a ser el perfil del espacio?
Bueno, así como lo describís, digamos, nosotros tenemos una, por lo que se trasciende, ¿no? Claramente tenemos una mirada distinta a la mirada que tiene el gobierno nacional sobre la reforma laboral, que va más en el sentido de quitar, suprimir y eliminar derechos a los trabajadores registrados o a los trabajadores en relación de dependencia, que no avanza en darle derechos a los trabajadores que no están en relación de dependencia y que trabajan por su cuenta, que tiene una tendencia a acotar la intermediación sindical, relativizando lo que significan los convenios colectivos de trabajo. Bueno, si ese es el sentido de la reforma, obviamente que vamos a estar en desacuerdo, y ante cada una de las circunstancias que se planteen y ante cada uno de los temas, iremos con nuestra propia propuesta o con nuestra propia idea de lo que significa llevar adelante una reforma laboral en la Argentina, partiendo de la base que las reformas laborales nunca resolvieron el problema de la generación de empleo en nuestro país. Para que en la Argentina vuelva a haber aumento de puestos de trabajo, lo que se necesita es crecimiento económico, y un crecimiento económico no solamente impulsado por el sector exportador, sino por el mercado interno y el consumo, que es lo que te permite, entre otras cosas, y con políticas industriales, por ejemplo, que es lo que te puede llegar a permitir tener puestos de trabajo de calidad, que es lo que se están perdiendo y que es lo que estamos viendo que se están perdiendo este último tiempo, fundamentalmente en la industria argentina. Así que esta idea de presentar la reforma laboral como que quita derechos a los trabajadores, como la forma de generar puestos de trabajo, lo han llevado adelante en algún momento, nunca ha logrado generar aumento de puestos de trabajo, sí ha generado pérdida de derechos de los trabajadores, y ante eso nosotros vamos a estar profundamente en desacuerdo, ¿no? ¿Y a vos qué te gustaría? No sé si ya lo charlaron, entiendo que el peronismo tiene muchos proyectos vinculados al mundo del trabajo, pero para vos, ¿qué te gustaría introducir en ese debate o para dónde debería orientarse el peronismo, teniendo en cuenta, bueno, que siempre hablamos, y es una de las cuestiones que se hablaban en las elecciones, ¿no? De no perder derechos del sindicalismo, del trabajador sindicalizado, pero que hay todo un sector de trabajadores informales que tal vez no se sentían representados con ese discurso. ¿Cómo te gustaría encararlo vos? Hay que llevar adelante un discurso sobre una propuesta sobre los trabajadores que no están en relación de dependencia. Digamos, ¿no? Lo primero que tenemos que tratar de ver es cómo se genera esa relación de dependencia. Porque la Argentina ha avanzado en este sentido. Digamos, no te pueden decir, bueno, un trabajador en relación de dependencia, o en algunos casos dice, bueno, no hay una patronal identificada. Bueno, lo hemos logrado con las trabajadoras del personal doméstico, trabajadoras de casas particulares, en donde de alguna manera la representación de la patronal la termina teniendo el Estado, y que fija un marco mínimo para el desarrollo de esos puestos de trabajo. Después hay empresas que contratan que contratan en forma de autónomo o de monotributista porque les conviene a las empresas, pero no porque les conviene a los trabajadores, digamos, ¿no? Habrá que sentarse con esos trabajadores, discutir con esos trabajadores. Yo creo que si hay empresas, como por ejemplo, no quiero poner nombre, pero todos sabemos de quién estoy hablando, que tienen una cantidad de personal trabajando en la calle, bueno, hay que ver cómo se establece en el marco de esa relación de dependencia las condiciones laborales que están llevando adelante, que en general parecen ser, en muchos casos, no las mejores condiciones laborales en las cuales se desarrolla ese trabajo, y además no existe la relación de dependencia. Esta cosa del romanticismo, de decir, bueno, yo manejo mis tiempos de trabajo, podrá existir en algunos, hay que ver si existen todos, digamos, no creo que sea tan así, y además con lo que hemos visto, la multiplicación enorme de cantidad de trabajadores, de cantidad de argentinos que apelan a esos puestos de trabajo a partir de que son expulsados de las áreas industriales y de las áreas en relación de dependencia. Hay que tener una mirada sobre las pequeñas y medianas empresas. Bueno, claramente que hay que tener una mirada sobre las pequeñas y medianas empresas, y hay que ver cómo se ejecuta, cómo se lleva adelante lo que significan los aportes patronales. Quizás la alternativa sea que la pequeña empresa, la mediana empresa, o la pequeña empresa, la mini pyme,
la micropyme o la pyme tengan aportes patronales mucho más bajos que las grandes empresas, digamos, ¿no? Para que se puedan desarrollar, para que puedan crecer y demás. Bueno, me parece que estas son todas cosas que uno puede empezar a hablar desde ese lugar, como también la cantidad de horas de trabajo por semana. En ese lugar seguramente nosotros en el peronismo encontraremos niveles de coincidencia importantes. Nuestro bloque tiene una alta representación de diputados de origen gremial, de diputados de origen sindical, que vienen trabajando alrededor de eso, y en el momento oportuno seguramente el bloque se reunirá y analizaremos el proyecto que envía el Ejecutivo y cuáles van a ser nuestras propuestas alternativas. De presupuesto también van a tener un dictamen propio, ¿no? Como ya lo hubo en su momento, ahora van a tener que volver a discutirlo. Seguro. Sí, seguro que vamos a reivindicar lo que hicieron nuestros compañeros diputados que terminaron, la Cámara que termina ahora en el 10 de diciembre, pero claramente que tenemos una mirada, porque el presupuesto de alguna manera es la asignación de recursos, y cuando uno ve la asignación de recursos, en esa asignación de recursos no termina estando de acuerdo. En el caso que más conozco, que es el caso de la política de defensa, por ejemplo, elimina el primer artículo del FONDEF, que es el Fondo Nacional para la Defensa, que es un fondo de asignación específica para el equipamiento de las Fuerzas Armadas, y el primer artículo era lo que indicaba qué porcentaje de gastos de los ingresos corrientes del Estado iba a integrar ese fondo, y ese era el 0,8%, y lo están eliminando en el presupuesto que mandaron al Congreso de la Nación, o sea que obviamente que allí vamos a tener nuestras diferencias. Y te hago la última, Agustín, para ver qué opinas vos. Asumo que no sé si lo habrán charlado en el bloque, pero vos viste, Lorena Villaverde es diputada de la Libertad Avanza, fue electa senadora y retiró o puso a disposición su renuncia porque tiene una causa, fue detenida en Estados Unidos por tenencia de cocaína, tiene otros problemas también acá en la Argentina, entonces no le daban los números para asumir como senadora y presenta su renuncia, pero ella sigue siendo diputada nacional. A vos en lo personal, si es que no lo charlaron en el bloque, ¿te parece que también puede seguir siendo diputada o puede haber algún intento por correrla de la Cámara? Entiendo que es difícil, porque necesitas 2/3, pero ¿cuál es la mirada que tenés sobre su figura? Bueno, primero, no lo charlamos en el bloque, el Congreso es uno solo, el Congreso está integrado por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Resulta claramente una situación anómala que alguien que quiera ingresar, que el Senado rechace su ingreso, siga siendo diputada nacional o siga estando como diputada nacional, digamos, ¿no? A la diputada Villaverde no la dejaron jurar como senadora, o no alcanzó los números como senadora por una cantidad de vinculaciones con el mundo narco, entre ellos por una condena que tuvo en los Estados Unidos por tener portación de cocaína. Bueno, me parece que los mismos elementos que se esgrimieron en el Senado para que no jure como senadora son válidos para que no siga siendo diputada de la Nación. Así que seguramente será parte de la charla, de nuestra charla en la próxima reunión de bloque, pero mi opinión personal es que es un contrasentido, digamos, ¿no? Que no puedas ingresar de senadora y que siga siendo diputada nacional. Así que si hay algo de decoro, lo que tendría que hacer la diputada Villaverde es presentar la renuncia como diputada nacional, habida cuenta que no la dejaron entrar en el Senado porque existen esta cantidad de pruebas que hemos escuchado absolutamente todo durante todo este tiempo. Y entonces, vuelvo a decir, el Congreso es una sola institución, no es que vos no te dejan entrar los valores éticos y las inhabilidades que existen para ser senador no existan para ser, cuando se tratan de cuestiones morales y cuestiones legales, no existan para ser diputado. Bueno, entiendo yo que lo que hay que hacer es proceder a la separación por inhabilidad moral sobreviniente, porque esto no se sabía hace 2 años atrás cuando juró como diputada. Sé también que se necesita una mayoría especial, por eso apelo a que se fuerce su renuncia y que deje de ser diputada nacional. Clarísimo, Agustín, te agradezco mucho por estos minutitos. Bueno, muchas gracias a ustedes, adiós. Un abrazo grande. Agustín Rossi, diputado nacional a partir del próximo 10 de diciembre en este Congreso Nacional en el bloque de Unión por la Patria para esta nueva etapa que se abre. 5 minutitos ya nos separan de la 1 del mediodía.